Compatriotas, frente a nosotros tenemos un mundo, sí, un mundo lleno de posibilidades, en especial aquellos que defendemos la libertad individual. Nosotros, si somos guiados por nuestros sueños para llegar a nuestro destino, vamos más allá de ellos, agitando la bandera de nuestras convicciones. Bienvenido a Espíritu Chileno. Hoy tenemos con nosotros a un joven republicano, Gabriel Domínguez. Por favor, Gabriel, las cámaras son tuyas. Bueno, muchas gracias al programa Espíritu Chileno por invitarme. Gran título, Espíritu Chileno. Vamos a conversar de eso, supongo. Sí, de todas maneras. Así que muy agradecido la invitación y atento a tus preguntas. Primero, una de las cosas, ¿cuál es tu profesión? Mi profesión u oficio, como dice la escritura pública, es abogado. Yo estudié Derecho en la Universidad Católica de Santiago. Y actualmente tengo una oficina de abogados y también me desempeño como asesor jurídico en el Congreso Nacional, de la bancada de los diputados del partido. ¿Qué es lo que te vincula con la región de O'Higgins? Me vincula, a ver, yo soy de Santiago, para decirlo claro, pero yo venía todos los veranos a la región, a la Escuela Agrícola Las Garzas, a hacer estudios de teología y filosofía. Yo era numerario del Opus Dei, no sé si conoces, una institución católica, sí, algo, sí. Donde los numerarios y los supernumerarios tienen cursos internos de teología y filosofía. Entonces venía todos los veranos, a veces un mes, otras veces 2 meses, hacía paseos por la región y eso me generó obviamente un contacto muy estrecho con la región, sobre todo con la zona de Chimbarongo y San Fernando. ¿Qué te impulsa a ser republicano? Bueno, el espíritu chileno. Qué bueno, sí, de todas maneras. Sí, a ver, yo era de Renovación Nacional, por ejemplo, de la conservadora, no sé si conoces a Carlos Larraín. Algo, sí. Que yo creo que sí tiene espíritu chileno. Y la verdad es que Republicano es un partido nuevo, joven, y que yo creo que tiene algo que se echa mucho de menos en los partidos, que es la coherencia dentro de este espíritu que llamamos espíritu chileno. Y a mí, sobre todo, me llama la atención no tanto del partido, evidentemente el partido lo tiene, pero la historia de la derecha chilena. Me gusta mucho el Partido Conservador, el Partido Liberal, y yo pienso que el Partido Republicano tiene que beber de esas tradiciones. Bueno, por algo se llama republicano, sí. República de Chile. Entonces me parece que es un partido abierto a esas dos tradiciones que se han perdido un poco. Si tuvieras que tomar un valor del Partido Republicano, ¿cuál es el valor que tú destacas? Valentía. Yo he visto a los diputados, he visto a la gente, tienen mucha valentía para decir lo que quieren decir en un mundo que te dice solo, te hace pensar de un solo modo, lo que se llama lo políticamente correcto, claro. El mainstream, en fin. Entonces eso es la palabra que yo, me viene a la cabeza cuando pienso en el Partido Republicano. Y dentro de esta valentía que tenemos nosotros, y se ha estado reflejando en nuestros diputados, ¿cierto?, un llamado especial para aquellos que deberían de estar apoyando nuestras candidaturas, por favor, como valiente. A ver, la valentía, esto es muy importante, la valentía también tiene que tener sabiduría, o sea, no es el valiente el que grita, el que es estridente. Por eso que lo que yo llamo a los votantes primero es que se formen qué es lo que es el espíritu chileno, cuáles son los principios del partido, cuáles son los principios de Chile, que se reflejó por ejemplo en el rechazo. A la gente no le gustó nada que le hayan mancillado la bandera, por ejemplo. Entonces, una vez que tú te formes en esos principios, tengas la valentía de defenderlos, porque no vale la pena tener valentía si no tienes los principios para defender. Las convicciones, efectivamente. Entonces, hay que tener convicciones muy profundas, porque esas son las que generan después el sentido del actuar, el sentido de tu vida y posteriormente la valentía con que tú defiendas esas convicciones. Como candidato, ¿qué fue lo último de esos final que dijo ya, yo voy como candidato? La locura. Sí, hay que estar un poquito. Sí, porque hay que ser bien quijotesco, Pero una buena locura. Sí, una locura para defender nuestras convicciones. Una locura chestertoniana, por así decirlo. Sí, porque hay que estar bien loco para tirarse de candidato en una región, nadie nos conoce. Pero esa locura lo conectamos con lo que dijimos anteriormente, esas convicciones, esos principios, esa institución que es el partido que uno quiere aportar. Así que bendita locura, bienvenida y una gran aventura. Por ejemplo, en la región, ¿qué tú destacas tú de la región O'Higgins?
Bueno, lo decía en otra, o me lo dijeron en otra radio, la región tiene una buena mezcla de campo, ciudad, la ciudad es representada por Rancagua, más la zona norte, y el campo, obviamente todo es campo, pero sobre todo la zona sur y el Valle de Colchagua. Tiene muchas tradiciones, bueno, la zona Guasa, por así decirlo, tiene mucho que aportar al país, digamos. Ayer hablaba con un guaso que decía, bueno, nosotros cuidamos más los animales que los animalistas. Por ejemplo, los animalistas que viven en la ciudad que nunca han criado un caballo, por ejemplo, o una oveja, una gallina. Sí. Y esa sabiduría del campo yo creo que hay que llevarla a la ciudad. Bueno, eso me motiva, digamos, llevarla a la Constitución, que evidentemente es una cuestión bien técnica, cómo llevarlo. Básicamente protegiendo esas tradiciones, sí, protegiendo esas culturas y que el campo, digamos, lleve su sabiduría a la ciudad. Que al final es el espíritu chileno, ¿cierto? Efectivamente, el espíritu chileno yo creo que viene mucho del campo, de la zona agraria y últimamente yo creo que estamos construyendo un Chile sin espíritu chileno, donde también lo decía en otras radios, la gente, la élite, sueñan con despertarse en California, en Oslo, en cualquier otro lado menos en Chile. Por tanto, eso es lo que, digamos, esta región y todas las regiones tienen que decirle a la élite, digamos, que existe Chile, que están sus costumbres, que está su gente y eso espero defender ahí en la convención. Bueno, tu rol en el Consejo. Bueno, estar coordinado con los demás miembros del partido y no solo del partido, tampoco hay que ser sectario, digamos, yo creo que también hay espíritu chileno en todo el resto de los partidos, que más que menos. Entonces estar coordinados con esa gente para defender, digamos, los principios que hemos hablado, la vida, la tradición, la libertad, el orden, digamos, que se ha ido perdiendo mucho en este país. El orden que no hemos tenido hace hartos años. A ver, la gente le gusta mucho hablar de libertad. Yo creo que está confundida porque no hay libertad sin orden. A mí me encanta la libertad, pero la libertad viene de un contexto. Sí. Viene de la familia. Tú no eres un átomo, digamos, libre que no le des nada a nadie. Tú le des la vida a tus padres, a tus hermanos, a tus abuelos, a tus primos, qué sé yo. Entonces a mí me gusta mucho hablar de una libertad que se desenvuelve en el orden y se desenvuelve con otras libertades. Yo creo que también eso es un punto interesante, digamos, que el partido tiene que atender, que la libertad no se da sola. Es que la libertad en sí termina mi libertad cuando comienza la del otro. Es que yo hablaría al revés, mi libertad empieza con tu libertad, no termina con tu libertad, porque eso en el fondo como si fuéramos átomos separados, digamos, y vamos chocando, digamos, por la vida. No, o sea, por ejemplo, mi libertad combina con tu libertad haciendo el partido, por ejemplo. Nos coordinamos, haciendo un colegio, yo coordino libertad, la familia, bueno, gran coordinadora, primero entre padre y madre, y después los hijos de libertad. Entonces me gusta más que la libertad empieza, digamos, cuando yo coordino las libertades, porque si yo no coordino las libertades, la verdad no tengo ninguna libertad positiva, digamos, donde desplegarme en la vida. A un club de fútbol necesito la libertad de los demás. Claro. Un partido político necesito la libertad, un diario necesito la libertad, necesitamos cooperar. Evidentemente también en la libertad interior, que nadie puede entrar, que eres tú mismo, digamos, y tu pensamiento, en fin, pero la libertad yo creo que es muy compleja. No es solo, por eso yo creo que el partido, evidentemente es una conversación, no es como una dialéctica de pelea, ¿no? Pero el partido tiene que conversar internamente el concepto de libertad que se tiene, porque la libertad entendida como donde, digamos, decir que mi libertad termina donde empieza la tuya me parece que es un errado concepto de libertad. Yeah. Pero evidentemente hay que hablar de libertad. Sí, sin libertad no vamos a ningún lado, digamos. Obvio. Y en este caso el enemigo está en la izquierda y la izquierda no cree en la libertad, creo, en ningún tipo. De hecho, nosotros como creyentes también estamos dentro de los parámetros de libertad que Dios también nos está otorgando. Efectivamente, la libertad primigenia, yo creo que la libertad básicamente, si nos vamos a la filosofía, es hacer el bien y evitar el mal, porque te doy un ejemplo que siempre yo he pensado. ¿Qué pasa si a ti te quitan todas las libertades que hemos hablado, digamos? No tienes club de fútbol, no tienes familia, porque hay personas así, digamos. Estás esclavizado por la droga o estás en la cárcel, no tienes libertad de movimiento, pero igual aún así te queda la libertad de amar. Siempre la libertad de amar nadie te la puede quitar, nadie, por más que te pueden pegar, te pueden tratar de lavar la mente, pero si tú tienes esa libertad interior, nadie te la va a quitar. Y esa es la verdadera libertad. Que es la resiliencia, que al fin y al cabo se le dice que es la resiliencia. Efectivamente, porque el resto de las libertades, si te das cuenta, son febles, te las pueden quitar. Claro. Entonces eso no es libertad, una libertad que no depende de ti, básicamente no es libertad. Sí. De ahí brota del resto de las libertades. Bueno, muy filosófico esto, pero de eso se traslada a la política. La política tiene que
proteger esas libertades. Claro, es que estamos en un terreno filosófico Sí. cuando se habla de un poquito de la política y tenemos que hacerlo. Sí, pues básicamente la Constitución entonces tiene que garantizar esas libertades y yo voy a estar ahí en la Constitución con los demás miembros del partido, como te dije, con todos los que tengan el espíritu chileno, para que las libertades se desplieguen, ¿no? Se desplieguen, que haya libertad de asociación, libertad de culto, libertad de educación, libertad para emprender y obviamente para que haya orden. Pero Gabriel, ¿cuáles son tus propuestas más concretas para ser consejero? A ver, yo tengo 3 propuestas bien concretas. Primero, la que ya hablamos, que no me voy a extender mucho, que es garantizar el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad que hemos hablado. Sobre todo la vida, porque la izquierda quiere quitarnos el derecho a la vida y que te puedan matar cuando viejo, cuando chico, cuando eres más débil. Claro. Y por tanto, bueno, evidentemente tenemos que cuidar el derecho a la vida porque sin vida no hay ningún tipo de libertad y ningún tipo de despliegue humano. Ese es como mi primer proyecto, digamos, defender el derecho a la vida. Va a haber una lucha ideológica muy potente ahí. Segundo es el cambio al sistema electoral. Yo creo que muchas cosas de lo que nosotros hemos hablado como orden, como libertad, como asociación, finalmente van a estar en la ley y no en la Constitución, porque una Constitución no son todas las leyes. Pero sí lo que está en la Constitución son los mecanismos de poder, digamos. Y entre esos mecanismos de poder está el Congreso, el presidente, el Poder Judicial y el sistema electoral. Yo básicamente voy a proponer un sistema electoral, una corrección al sistema electoral, por el cual no salgan elegidos gente que tenga el 1%. No sé si te acuerdas de Florcita Motúa. Sí. No quiero personalizar, digamos, pero hay mucha gente radical que entra al sistema con un 1% y lo explota por dentro. Entonces tú subiendo ese quórum, yo creo que entra menos gente radical al sistema político. Y por último, yo quiero un nuevo pacto económico. ¿Qué significa un nuevo pacto económico? Que, por ejemplo, las riquezas que se producen en las regiones se queden más en las regiones. Eso me encanta. Sí, yo creo que eso le va a gustar mucho a la gente, ¿no? Y eso se impone en el orden constitucional. Lo otro es que garantizar que en los proyectos futuros del litio y del cobre, que se viene, va a ser como el nuevo salitre, Sí. participe tanto el Estado como los privados y en los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría, mediante mandato constitucional, que es súper difícil, igual no quiero ser tan populista, digamos, pero mediante mandato constitucional se puede conectar la riqueza del país del litio o del cobre o de la energía o del hidrógeno verde, no sé, bueno, todas esas energías del futuro con las pensiones. Así podemos financiar las pensiones no de tu bolsillo, digamos, sino de la riqueza de la nación. Efectivamente. Sí, muy bueno. También el nuevo pacto económico tiene que hablar sobre cómo vamos a explotar esos recursos naturales y, como te digo, siempre tiene que participar tanto el Estado, que tiene alto capital, como el privado. Por ejemplo, ahora Boric quiere hacer la empresa nacional del litio. Nadie sabe qué es lo que es eso, que si va a quedar solo la empresa, si va a participar con otro. Entonces, si tiene un marco constitucional, digamos, más claro, ahí debería quedar. El Estado tendría claro que el socio, o sea, el privado es un socio, digamos. La colaboración público-privada, eso debería estar ahí en el pacto económico. Claro, el Estado más bien como un ente que arbitre, algo así. A ver, el Estado metiendo sí. mano igual. No, el Estado yo creo que en primer lugar tiene que arbitrar, pero tiene tareas propias como la seguridad. La seguridad no se la entrega a una empresa privada, entonces ahí no arbitra, sino que ahí realmente... y ahora el Estado moderno, como está el Estado, tiene mucha plata. Me gustaría que tuviera mucho menos, que sea mucho más pequeña, estamos claros, ¿no? Pero mientras tenga plata, yo creo que el Estado tiene que financiar obras públicas, por ejemplo. El problema del agua... mejor. Sí, de todas maneras. El problema del agua también yo creo que tiene que estar en el nuevo pacto económico. A ver, el agua en Chile sobra en el sentido que los ríos pasan y llegan a la mar, como dice un poeta. Sí. Bueno, se tiene que hacer obras de regadío. La cuestión no es que, o sea, se puede hacer muchas obras de ingeniería y ahí yo creo que el Estado sí tiene que tener un lugar preponderante porque es mucha plata. Ningún privado está dispuesto a, digamos, a arriesgar eso. Y el Estado entonces tiene que financiar eso con los privados, evidentemente. Como hicieron las carreteras, como se ha hecho la obra pública. Sí, efectivamente. Que es donde tiene que estar en la obra pública y en la seguridad. Efectivamente. Claro. Y la administración de justicia y otras cosas más. Claro, que la justicia hoy en día Sí. está regulequi. Sí, efectivamente. Sí. Gabriel, ha sido para mí agradable poder conocerte estos pocos minutos que estuvimos. Espero tener muchos más hacia adelante, Dios mediante siempre. Y como republicano, siento tu espíritu republicano en una par conmigo.
me siento bien representado por ti. Se ve que tienes las capacidades y las competencias para que nos defiendas nuestros valores, nuestras convicciones. Y por favor, están las cámaras para que tú puedas conversar con los partidarios de nosotros y con los simpatizantes. Ya, primero agradecerte a ti, al programa, a todos los que hicieron esto posible. Y lo que hablábamos un poco al principio, digamos, yo llamo a formarse, a luchar, digamos, esto es una cuestión, no solo es un voto, sino que es toda una lucha que tenemos por delante, esto es una primera elección entre quizás 50 para los próximos 50 años, así que nada, los llamo a votar por mí, evidentemente, tengo que hacer propaganda, pero también conozcan a los otros miembros del partido, que somos una lista que vamos 4, lo importante es la lista también acá, es muy importante para que entendamos el sistema electoral. Y eso, muy agradecido. Agradecerle a todos, en especial a Gabriel que estuvo con nosotros. También decirles que estamos siempre con ustedes en espíritu chileno. Recuerda suscribirse, darle like, compartir en todas tus redes sociales. Y no te olvides también, está la caja de comentarios. Hasta luego.